hablar sobre las tablas semánticas y las formas normales. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las formas normales? Las formas normales es que tenemos una proposición cualquiera. Podemos decir, tenemos P, entonces Q y P, entonces P, por decir cualquier expresión. ¿Ok? Aquí tenemos múltiples expresiones, tenemos una expresión muy larga y yo quiero que sin importar la expresión que yo tenga, si tengo bicondicionales, negaciones, escribir todo de la misma manera. Entonces a eso se llama las formas normales. Tener una proposición y escribirla de otra manera estándar que signifique exactamente lo mismo. Las dos formas normales más populares son FNC y FND. ¿Ok? Forma normal conjuntiva, conjuntiva con el conector y FND, forma normal disjuntiva. ¿Ok? ¿Cómo se verían estas formas normales escritas? Pues se vería de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a tener un paréntesis y vamos a tener diferentes variables. En este caso se les llama literal. Vamos a tener x1, podemos tener la letra p, podemos tener q, las variables que nosotros queramos. ¿Ok? Ahora, dependiendo de la forma normal, conjuntiva o disjuntiva, vamos a conectar estos literales y estos paréntesis con un conector o otro. Entonces, forma normal conjuntiva. Lo que hacemos en este caso es cada paréntesis que formalmente se llama cláusula lo conectamos con un conector conjuntivo y dentro de cada cláusula conectamos cada uno de los literales con el conector disjuntivo. ¿Okay? Esa es la forma normal conjuntiva, tener esta expresión y representarla con una serie de cláusulas conectadas solo con el disjuntivo y el conjuntivo. Ahora, para el FND es prácticamente lo mismo. Tenemos cláusulas, tenemos literales. ¿Okay? Esto se puede extender hasta el infinito. Y ahora, en vez de conectar cada cláusula con el conector conjuntivo, para el FND lo conectamos con el disjuntivo. Y dentro de cada cláusula ponemos el conector conjuntivo. Y así ya tendríamos el FND y el FNC. Esto explicado de una manera muy abstracta, en cualquier término, pero ¿cómo convertimos una expresión real en su forma NFC o FND? Pues hay diferentes maneras. Podemos usar tablas de verdad, podemos usar las diferentes leyes del álgebra proposicional, simplificado a la, o podemos usar tablas semánticas. ¿Okay? Cada uno tiene sus pros y contras, pero en este caso, la forma más fácil de convertir una proposición normal a su forma normal, usualmente es usando las leyes del álgebra proposicional. ¿Okay? Entonces, hagamos un ejemplo. Pasemos de esta forma a su forma normal. Entonces, lo que empezamos a hacer es empezar a aplicar sus leyes. Tenemos una condicional, la negamos con el reloj. Entonces, luego de haber usado todas las leyes del álgebra proposicional, llegamos a una expresión como esta. En este caso, como podemos ver, tenemos dos cláusulas conectadas por una disyunción y cada cláusula tiene cada término literal conectado por una conjunción. O sea que esta es la forma FND. Ahora, tenemos en su forma normal disjuntiva, pero por la razón que sea no queremos la disjuntiva, queremos la conjuntiva. Entonces es muy fácil, simplemente le damos la expresión original. Entonces nos quedaría menos P o Q y P. Y como podemos ver, de todas las reglas de la forma conjuntiva. Entonces para simplificar,
Usamos las leyes del álgebra proposicional. Dependiendo de la que obtengamos, si queremos una u otra, la negamos. ¿Ok? Yo ya tengo las formas normales, pero ¿esto para qué me sirve? ¿Ok? Muchas veces con el álgebra queremos comprobar en qué casos una expresión es verdadera y en qué casos una expresión es falsa. Una de las formas más comunes es usando una tabla de verdad. Ponemos, en este caso cuando todas son verdad, en este cuando todas son falsas, aplicamos una fórmula y vemos qué valores obtenemos. Pero como sabemos, entre más variables tengamos, más pasos vamos a tener que hacer. Entonces, otra alternativa a las tablas de verdad para obtener estos mismos valores son las tablas semánticas o también conocidos como árboles semánticos. Pero antes de adentrarnos en ese tema, tengo que tener una cosa muy clara y es el conector principal. ¿Okay? Nosotros podemos tener una expresión muy larga. Por ejemplo, esta de aquí. Tenemos un conector condicional, un conector conjuntivo y podemos tener muchos otros. Y yo quiero saber cuál es el conector de más valor, cuál es el conector principal. Entonces, para eso tenemos que seguir cierta jerarquía. Lo que nos decían en el colegio, primero van los paréntesis, luego la multiplicación y luego la suma. Pues el mismo en este caso. Los conectores más importantes son el condicional y el incondicional. Luego estudié aquí y continúo la negación. ¿Ok? Entonces, listo. Si yo tengo una proposición y tengo varios conectores, busco el que tenga mayor valor. En este caso sería el entonces. ¿Ok? Pero hay que tener una cosa bien clara. Cuando tenemos varios términos asociados con un paréntesis, podemos decir que este condicional afecta más términos que otros, por lo que el condicional que esté más afuera del paréntesis, que afecte más literales, es un valor mucho mayor. Entonces, el conector principal. Ahora, pero antes de llegar al tema de tablas semánticas o árboles semánticos, hay que tener una cosa bien clara y es con lo que los estudiantes más se pierden, y es el conector principal. ¿Okay? Uno puede tener una proposición con varios conectores, pero ¿cuál es el conector que tiene más valor? El conector que tiene más valor es el que está más afuera del paréntesis, porque afecta más términos, el que está más arriba de la jerarquía. Les pongo un ejemplo, ¿ok? Yo tengo aquí un conector condicional y otro condicional, ¿ok? Uno podría decir que tiene más valor aquí, es este conector condicional, pero eso sería equivocado. El conector que tiene más valor es el que está afuera del paréntesis, y si tengo varios conectores fuera del paréntesis, es el que esté más arriba de la jerarquía. Entonces, este no sería este de aquí. Ah, Joan, pero es que los dos son condicionales. ¿Qué pasaría si este conector ya no fuera condicional, sino que fuera un conjuntivo? Un I. Entonces, en ese caso, se aplicaría lo mismo. Está por debajo de la jerarquía, pero él está más fuera del paréntesis. Este es el conector principal. Ahora, ¿por qué les expliqué esto? Porque para poder crear nuestro árbol semántico necesitamos usar todas estas leyes, ¿ok? Si tenemos este caso A y B, A y B, A entonces B, ¿ok? Entonces yo tengo una expresión muy larga, ¿cuál es A y cuál es B? Entonces empezamos a ver cada conector en base a su conector principal. Por eso es que nos interesa saber cuál es el conector semántico. Ahora sí, veamos un ejemplo de árboles semánticos. Tenemos la expresión original. Yo quisiera saber cuando esta variable vale verdad y esta falsa, cuando las dos valen verdad, qué valor toma la proposición, ¿ok? Entonces usualmente usamos tablas de verdad. Pero como ese proceso es muy largo, podemos simplificar usando árboles semánticos. ¿Cómo funcionan los árboles semánticos?
dos categorías de reglas principales, las reglas alfa y las reglas beta. ¿Por qué se clasifican de esta manera? ¿Okay? Como dice el título, es un árbol semántico, o sea, un árbol tiene diferentes ramas. Entonces, cuando al simplificar una expresión creamos más ramas, se llama una regla de tipo beta. Y cuando mantenemos la misma rama, es una expresión de tipo alfa. Ahora sí, entonces, esto así se ve muy abstracto. Hagamos un ejemplo. Queremos comprobar si esta expresión es satisfactoria, o sea, si existe al menos un valor en la expresión que sea verdadero. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vemos nuestra expresión, vemos cuál es el conector principal y lo buscamos en las reglas que tenemos. ¿Okay? En este caso es una expresión de tipo beta, por lo que va a haber dos ramificaciones. ¿Okay? A, listo, A negada, B, entonces, Q y P. Y luego tenemos la otra que se mantiene normal. ¿Okay? Listo, tenemos dos ramas y tenemos que seguir ramificando, tenemos que seguir aplicando reglas. ¿Ok? Como pueden ver, a la hora de aplicar una regla, se sigue expandiendo, expandiendo y expandiendo. ¿Cuándo terminamos el árbol? El árbol se termina cuando los términos que nos quedan en las últimas ramas son todos literales, son uno único. En este caso, este es un término único, por lo que este ya no se ramifica, pero este sí. Vemos que ley se aplica, en este caso tenemos este de aquí. Tenemos el término principal que es una negación y el segundo término que es un entonces. Entonces veamos qué nos dice. Copiamos el primer término normal y negamos el siguiente, que sería menos Q y P. Ya resolvimos esta parte. Este término no ha quedado solo, se puede seguir ramificando. Nos queda en este caso este de aquí y resolvemos. Menos Q y menos P. El árbol ha quedado resuelto. Y luego de obtener esto, ¿qué podemos interpretar de aquí? ¿Cómo podemos saber si la expresión es satisfactoria o no? Solo viendo esto. ¿Okay? Hay un tema llamado rama cerrada. Una rama se cierra cuando tenemos una variable literal y esta se contradice en alguna parte del árbol. Por ejemplo, tenemos la expresión P y si está la negación de P en alguna parte superior al árbol, esta rama se debe de cerrar. Entonces, tengo P, si la niego me queda P normal, entonces esta expresión se niega, esta rama quedó cerrada. Y aquí tengo P, pero no tengo ningún otro literal que sea P negada, por lo que esta rama queda abierta. Entonces la teoría dice lo siguiente: siempre que haya, aunque sea una rama abierta en un árbol semántico, la expresión es satisfactoria. Esto si una tabla de verdad se vería de la siguiente manera. Tenemos varias variables, ok, pueden tener verdad, verdad, falso, pero en alguna de todas estas vamos a obtener un caso que es verdad, o sea, es una contingencia. Ahora, este paso se puede seguir repitiendo para saber si es una contradicción o si es una expresión válida. Una expresión válida se puede traducir que todos los casos son verdaderos sin importar el valor que tenga una variable. Es una tautología. Una expresión insatisfactoria es aquella sin importar el valor que tomen las variables, siempre van a ser falsos, o sea, una contradicción. Y la satisfactoria, que es la que acabamos de ver. ¿Okay? Abro un paréntesis, un caso muy específico. La expresión satisfactoria e insatisfactoria se resuelven de la misma manera que hice en este ejemplo. Pero para comprobar si esto es una tautología, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos la expresión original, la negamos y empezamos a resolver a partir de la misma. Y si todas las ramas quedan cerradas, o sea que la expresión sí es válida. ¿Okay? Por lo que hasta ahora ya hemos visto
las formas normales de disyunción, conjunción y el árbol semántico. ¿Cómo las podemos relacionar entre sí? Pues de la siguiente manera. Continuando con lo que viene siendo la demostración, bueno, hallar el FNC a través de tableros semánticos, entonces tenemos que se niega esta expresión, pero es lo mismo que si negamos el equivalente de esta expresión. Teniendo este equivalente se niega y tenemos lo siguiente: llamar negado de P, entonces o el negado de Q, entonces P. Teniendo esto, entonces, aplicando la ley beta, sacamos dos ramas, una para A y otra para B. Este siendo A y este siendo B. Negado de P, entonces negado de Q, entonces P. Teniendo esto, entonces, el primero se hace sin negar y el segundo se niega. Negado de Q. Aplicando esta ley beta. Siendo así, vemos que ninguna de las dos ramas se cierra, ambas se dan abiertas. Por ende, agarramos cada uno de los literales y lo vamos a unir con un i. Entonces tenemos aquí e, i, ligado a q, o, i, ligado de p. Teniendo esto, lo vamos a negar para hallar la definición. Bueno, para tener la definición. La negación de esto quedaría de la siguiente forma: ligado a P, O, I, ligado a Q, O, P. Y esta sería la F en S, hallada a través de lo que vienen siendo los tableros semánticos. Entonces seguimos con lo que viene siendo la forma normal prenexa, o FNP, y la forma normal de Skolem, o FNS. Luego la forma normal prenexa. La forma normal prenexa nos habla de que se compone de lo que viene siendo el prefijo y la matriz. ¿Qué es el prefijo? El prefijo se compone de lo que vienen siendo los cuantificadores. X, por decir algo, todo Y, por decir un ejemplo. Lo que vienen siendo los cuantificadores universales y existenciales. Y la matriz se compone de lo que viene siendo tanto predicados como variables. Y obviamente los conectores lógicos, como lo podemos ver en este ejemplo acá. Listo, yendo a lo que viene siendo la estructura que nos pide la FNP, se pide que el prefijo solamente haya esto que se permite acá. Serían los cuantificadores, entonces los cuantificadores van de primeritos y luego iría a la matriz. Esa estructura vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que al hacer la negación de esto nos quedaría de la siguiente forma: se niega este cuantificador, queda un todo x negado de p de x, se niega p, se aplica Morgan, por ende al aplicarle Morgan se quedaría 1 y se quedaría e de y negado de u de y. Entonces, ahora sacando lo que viene siendo los cuantificadores, como vemos que no hay cuantificadores o variables que estén ligadas, por ende una no depende de la otra, podemos sacar los cuantificadores. Esto nos quedaría para todo x, e de y, dentro de la matriz dejamos negado de p de x o negado de u de y, y listo, tenemos la forma normal prenexa. Siguiendo con lo que viene siendo la forma normal de Skolem o FNS. Entonces, tenemos que Skolem, para hacer la escolemización, pide que los cuantificadores existenciales se eliminen. ¿Cómo se eliminan? A través de lo que viene siendo las funciones de Skolem o las constantes de Skolem. ¿Cuándo se usa una o se usa otra? Se usan las constantes de Skolem cuando el cuantificador existencial no está precedido por un cuantificador universal. En este caso, como
el cuantificador existencial está precedido por un cuantificador universal, usamos las funciones de Scholen. ¿Cómo se usan las funciones de Scholen? De la siguiente manera. Primero de todo, se ubica el cuantificador universal, porque se está eliminando el cuantificador existencial, y donde estaba la y se va a cambiar por una función de Scholen. La función de Scholen va a tener la variable que precede al cuantificador existencial. Por ende, como la x es la que precede al cuantificador existencial e de y, entonces vamos a ubicar x dentro de la función de Scholen. Esto nos quedaría de la siguiente forma: negado de p de x o negado de q de f de x, siendo f la función de Scholen y x la variable que precedería estaba en el cuantificador universal que estaba precediendo a este cuantificador existencial. Yendo a otro ejemplo en el que se usan lo que vienen siendo las constantes de Scholen, tenemos que, en caso contrario, en el que fuera primero el cuantificador existencial y luego el universal, usando pues la misma expresión, como el cuantificador existencial no está precedido por uno universal, entonces se usan las constantes de Scholen, que solamente es poner C1 en caso de que haya dos cuantificadores existenciales que no estén precedidos por este universal, por un universal, entonces se pone C1 y se pone C2. En caso de, por ende, dejamos el cuantificador universal tal cual, negado de P de X o negado de Q de C1, siendo C1 un caso específico en el que esta expresión se cumple como verdadera. Digamos, Juanito, Pepito. Y la